En 2003, el científico alemán Werner Wigbold, después de analizar detenidamente unas fotos tomadas en 1996 por un satélite hindú, descubrió, bajo el parque de Doñana, la existencia de unas sorprendentes estructuras pétreas. En las imágenes aparecían unas misteriosas estructuras rectangulares y otras que conformaban varios anillos concéntricos. Pues bien, dichas formaciones encajaban perfectamente en la fascinante teoría de otro físico alemán, el profesor Rainer W. Kuhn. Basándose en la descripción de Platón en su diálogo con Critias, Kuhn afirmaba que en estas tierras del sur de la península ibérica se encontraría sumergida la mítica Atlántida. A partir de aquí, el CSIC emprende una campaña en 2004 y hace apenas un año, un equipo de la Universidad estadounidense de Halford inicia también sus investigaciones. ¿Se ha logrado dar con la pista definitiva? ¿Estaremos ante los vestigios de la legendaria Atlántida? El sacerdote egipcio que le cuenta esa historia a Solón le dice que la Atlántida fue sumergida en un día y una noche, ¿no?, hace 9.000 años. Esa conversación debió ocurrir alrededor del 600 a.C. Estamos hablando de 9.600 años antes de Cristo. Es decir, desde nuestra época, unos 11.600 años. Existe motivo para pensar que la Atlántida pudo haber estado en el sur de España, en el sur de la península ibérica, y básicamente porque Platón, en sus diálogos Timeo y Critias, cuando habla de la Atlántida, la sitúa un poco más allá de las columnas de Hércules. Por tanto, un poco más allá está la desembocadura del Guadalquivir, y además coincide esa desembocadura con Sierra Morena, donde había un metal muy fácil de extraer. Hablan de que existía una isla más allá de las columnas de Hércules, tan grande como Asia y Libia juntas. En esa isla pues existían, por ejemplo, toros, ¿no? Existían elefantes, había aguas termales, una serie de canales, además describe por qué los hacen, ¿no?, en una forma concéntrica. Tanta gente dice, no, la Atlántida es que no la encontramos, no encontramos los vestigios, es un mito. Pues porque hay que pensar que si la Atlántida estuvo a orillas del mar de hace 11.600 años, que no es este mar, no es esta orilla. Estudios más recientes parece que vienen demostrando que el nivel del mar no llegó a la posición actual hasta hace 4.000 años. Cualquier arqueólogo, cualquier historiador debe entender que si busca evidencias de elementos de varios miles de años, no tiene que buscar en la costa actual, tiene que imaginar cómo era la configuración de la costa hace esos miles de años. El mar de hace 12.000 años estuvo en esta costa, donde estamos ahora, como 8 kilómetros mar adentro, a una profundidad actual de unos 100 metros. Desde allí hasta aquí, imagínate si hay sitio para que haya restos y vestigios que no han aparecido y que hay lugar, ¿no?, para que exista la Atlántida y lo que sea. Teniendo en cuenta que las primeras sociedades agrícolas desarrolladas no se formaron hasta el 7000 y el 6000 a.C., ¿cómo es posible que pudiese crearse una civilización tan avanzada 4000 años antes? Bueno, hay evidencia que en algunos lugares empezaron antes, ¿no? Y por tanto es posible pensar que hace unos 11.000 años, en la desembocadura del Valle del Guadalquivir, uniendo una riqueza y una feracidad de la tierra con las minas de Sierra Morena, naciera una primera civilización no solamente neolítica de agricultura, sino también del metal. Es una zona que es altamente geoestratégica. Es una zona que controla lo que es el Valle del Guadalquivir y además, en el caso de que ese poblado no nómada, se dedicara al control específico del ecosistema y de sus recursos, paralelamente, esta sociedad establecería un control estratégico sobre los principales focos de producción y transporte de mineral, en este caso el cobre. Hace 12.000 años, el estrecho era uno de los pocos lugares del mundo donde se podrían producir excedente de producción de alimento si hubiese cualquier cultura que se basase en pescar atunes, ¿no? Cualquier cultura que se asentase en la zona y que dominase la pesca del atún. A poco que dominase la conserva, y existen técnicas de conservación de pescado antiquísimas, ¿no?, teníamos las condiciones ideales para que ahí floreciese una cultura que podría haber sido el origen, el germen del mito atlante. Una vez realizado el hallazgo, había que poner en marcha la investigación. Por ello, lo primero y fundamental era dictaminar si los restos hallados en Doñana eran antrópicos, es decir, si habían sido manufacturados por el hombre. Y de ser la respuesta afirmativa, nos enfrentábamos a un enigma todavía más difícil: encontrar la cantera de la que se extrajo la piedra para construir una ciudad que aún hoy permanece oculta. Las imágenes satélites revelaron que había un conjunto de anomalías que se asociaban al terreno. En el caso de Doñana, lo que se hizo fue realizar esta tomografía sobre aquellas zonas que, según las imágenes satélites tratadas, ofrecían
la visión de esos círculos concéntricos. Círculos concéntricos o rectángulos, cuadrados, calles o lo que se podía interpretar a través de esas imágenes. El resultado de la tomografía eléctrica es que en algunos puntos sí existía una concomitancia entre la imagen satélite y una anomalía que estaba bajo el manto freático. Juan Antonio, comienza la investigación y a unos 10-12 metros de profundidad el sonar detecta estas imágenes. ¿Qué es lo que pensasteis en un principio que era y posteriormente qué se descubrió? Aparecieron estructuras al principio que claramente los buceadores identificaron como formaciones entrópicas, muros verticales, escaleras, pavimentos, y que luego se demostró que geológicamente pues correspondían con estratos verticales y los pavimentos pues con esos mismos elementos dispuestos en una forma horizontal. Incluso cuando varios de estos estratos caían de forma sucesiva, como un dominó, pues se formaba una formación superficial que podría parecer una escalera. El principal argumento que existía hasta ahora, y que es una gran aportación de la investigación, es que el transporte de esos sillares, de esa roca o de ese pavimento, habría que hacerse desde una larga distancia, porque no existen afloramientos de roca en el entorno. Hay que recordar que es una zona lacustre, una zona marismeña, donde lo único que existen son depósitos de arena o depósitos de limo y fango arenosos. Lo que sí es verdad es que algunas de estas formaciones parecían haber sido retocadas por el hombre, pero para mí sí sería fácil interpretar que hace varios miles de años, cuando esta formación estuviera expuesta y no debajo de 10-12 metros de agua como ahora, el hombre actuara sobre estas formaciones porque le bastaría con quitar bloques para adaptarlo a sus necesidades sin necesidad de tener que usar herramientas complicadas o hacer una construcción, digamos, fuera de su época. Si nos retrotraemos al 4000, al 6000 a.C., el debate geológico está abierto porque la línea de costa se situaría mucho más atrás, con lo cual esos afloramientos estarían en la misma orilla, a escasos kilómetros de donde se encuentran estas anomalías. Con lo cual no es descabellado pensar desde el punto de vista de la arqueología que esa reutilización de materiales geológicos se hiciera a nivel antrópico para construir cualquier tipo de arquitectura monumental. Existe esa piedra en Doñana. ¿Dónde? En la orilla. ¿En qué orilla? En la actual, ¿no? En la orilla de aquel tiempo. Pero si verdaderamente existió este mítico pueblo, pudieron también extender su dominio y ser los responsables de otras sorprendentes estructuras megalíticas repartidas por todo el mundo. Años atrás, el periodista Luis Mariano Fernández accedió a un material exclusivo que ahora les mostramos. Ocurrió en el año 2003 y fui el único periodista autorizado para ver esas imágenes que sigo aún conmocionado. Imágenes que reflejan claramente una ciudad sumergida, nada más y nada menos que a 700 metros de profundidad, entre la península del Yucatán, México, y el Golfo de Guanacabibes, en Cuba. Nos pasamos como 3 o 4 días barriendo nada más que un desierto de arena muy fina blanca. Cuando de pronto aparecen unas estructuras gigantescas, construidas de piedras muy largas, muy grandes, de formas geométricas perfectas, como si fueran cortadas, y instaladas una sobre otra, con una perfección que yo creo que de hoy no podemos hacerlo. Nos fuimos totalmente asustados. Ahí, a 700 metros, reposa lo que a todas luces parece una ciudad. Restos de edificios, calles, templos. Por tanto, creo que lo que se ve en esas imágenes son restos de una ciudad antiquísima cuyo origen desconocemos. A lo largo del planeta se siguen descubriendo muchas ciudades sumergidas. En Japón, por ejemplo, se encuentran las extraordinarias formaciones de Yonaguni, donde los mitos locales nos advierten de la presencia de un continente que se hundió en la noche de los tiempos, llamado Mu. Son como unas excavaciones en la roca viva del fondo que asemejan como muros, incluso como pasadizos, entre los cuales hay una enorme cantidad de agujeros redondos, perfectamente redondos, excavados en la propia roca. Y eso está ahí, en esa 300-400 metros, en una extensa zona y que está completamente llena de este tipo de construcción, ¿no? Estos restos han sido considerados como de servidumbre arqueológica. Y tengo compañeros buceadores que han encontrado algún que otro agujero de estos tapado por una lasca de pizarra. Y en esta zona no encontramos pizarra. El aire que uno nota cuando está buceando ahí es que quizás puedo ser los toscos cimientos, ¿no? de una posible, que digo yo, alguna aldea o algo, que todos los elementos de madera que han podido estar sobre ellos se ha perdido. Se ha perdido y lo que queda allí es pues la base de roca, ¿no?
excavado en la roca del fondo. Si eso estuvo hecho por el hombre, pues tuvo que ser alguien que estuvo en esta zona, ya te digo, pues en torno a 10.000 años antes de Cristo. Se sabía que había algo oculto bajo las marismas de Doñana, que en aquella costa primitiva existía el material preciso para construir, pero faltaba algo más. Al parecer, en el santuario tartésico de Cancho Roano, en el pueblo extremeño de Zalamea de la Serena, el doctor Richard Freund encontró algo sorprendente. El doctor Freund visita el yacimiento, identifica ciertos elementos que los relaciona con la cultura atlante. Primero advirtió una conexión egipcia en determinados elementos. El principal, un sello de la sagrada metalurgia, acuñado durante la dinastía de Amenhotep I, hace 3.500 años. Platón, en su diálogo Critias, relaciona la Atlántida con Egipto. ¿Por qué? Porque dice que esa información se la transmite un sacerdote egipcio que se llama Solón. En el mundo de la cultura egipcia, curiosamente, hay una tradición de pueblos marineros que vinieron del occidente, que eran semidioses, semisacerdotes, que trajeron la religión a Egipto. Por tanto, tanto en la tradición griega antigua como en la egipcia, parece que pudo haber una relación entre Occidente, esos pueblos del mar que llegaron, y el incipiente Oriente. Y finalmente, un sello presente en una piedra que cierra el yacimiento, que es lo que parece ser un guerrero esquemático que porta en su mano un escudo con 3 elementos concéntricos. La interpretación que realiza Freund de esos 2 elementos es, en primer lugar, que el lugar central donde se encuentra ese sello podía identificarse con esa cultura poseedora del don de la metalurgia, y que ese guerrero que cierra con la estela la puerta de Cancho Roano constituye un elemento protector de la diáspora que surge de la destrucción de lo que previamente existía en la zona de Doñana. Nos han dado ubicaciones absolutamente disparatadas. En mitad del Atlántico, ni en el otro lado, como se ha dicho, en Groenlandia, en Irlanda. Yo creo que obviamente en el estrecho, donde nos dice Platón, es decir, más allá de las columnas de Hércules, pero no demasiado lejos, puesto que ellos hablan de que estos pueblos atlantes comerciaron, incluso guerrearon con otros pueblos de la ribera mediterránea. Existen muchas semejanzas entre los detalles de ese mito de Atlante con la cultura tartésica. Ahora, de ahí a afirmar que la cultura atlante es Tartesos, es una afirmación que va un paso más allá y que yo creo que no correspondería. Yo creo que la Atlántida pudo haber existido perfectamente, pudo haber estado en Andalucía, en la desembocadura del Guadalquivir, pudo ser una primera civilización del metal, y yo tengo una cosa muy clara: si en cualquier otro país Platón hubiera ubicado la Atlántida, sería hoy día de motivo de estudio, de centro de investigación, y en España solo parece que hablan de la Atlántida los poetas o los locos. Pues yo, bien sea por loco o por poeta, me gustaría reivindicar, aunque fuera de forma literaria, que la Atlántida existió y que de alguna forma nosotros somos sus herederos. El hombre del pasado, al que en ocasiones miramos con desprecio, poseía unos conocimientos asombrosos de astronomía, de arquitectura, de matemáticas, y vestía su saber de mito para que todos pudieran comprender lo que pretendían transmitir. ¿Quién sabe si en mitos como el de la Atlántida se halle esa pequeña porción de verdad que nos recuerde que en ese pasado pudo existir otra humanidad de la que ya no guardamos memoria? Tan avanzada como para convertirse en leyenda, tan extraordinaria como para desaparecer de un día a otro, quién sabe si a causa de la misma soberbia que caracteriza al hombre del siglo XXI. Aprendamos del pasado y de lo que narran los mitos, por si acaso.